Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 2. Identificar la kriptonita. Capítulo 10. ¿Qué hay detrás de la idolatría? Tenemos que desenmascarar el misterio de la idolatría. No será algo rápido y fácil, pero aclararlo será revelador y beneficioso en muchos niveles. El mayor beneficio será adquirir el conocimiento necesario para detectarla en nuestra vida. Nos dará ventaja en nuestra conciencia de la kriptonita espiritual. Comencemos mirando sus raíces. Acuérdate por el primer capítulo de este audiolibro que Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3:11. Cada persona del planeta nace con esta cualidad innata. Pablo afirma esto al escribir: aun los gentiles, no creyentes, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Romanos 2, 14 y 15. Esta es la verdad. Todos de manera instintiva conocen los caminos de Dios porque están escritos en sus conciencias desde su nacimiento. Esto se hizo obvio para Lisa y para mí cuando criábamos a nuestros 4 hijos. De niños, incluso antes de enseñarles lo que no debían hacer, tenían una mirada de culpa después de golpear a su hermano, arrojar la comida, montar una pataleta con sus padres u otras conductas similares. No es solo que el conocimiento de Dios esté en el corazón de cada persona, sino que también es evidente en toda cosa creada. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 1, 19 y 20. Medita en las palabras en estos 2 versículos, evidente y ver a simple vista, lo cual lleva al no tiene ninguna excusa. Esta es la realidad. No hay justificación para que un ser humano sea ignorante de Dios. Él se ha dado a conocer a todos los que son honestos y desean la verdad. ¿Alguna vez has escuchado a alguien preguntar, pero ¿qué ocurre con la persona que nunca ha oído de Dios en las partes más remotas de África? ¿Cómo pueden salvarse? ¿Cómo podría Dios condenarles a juicio? Estas preguntas, a menudo declaraciones de protesta, son pretextos para lo que ya saben o lo que no están dispuestos a aprender. En su conciencia saben que Dios es real, pero rechazan esa verdad. Lo que no están dispuestos a saber es que el conocimiento de Dios está disponible para todo el que busca la verdad. Si fueran totalmente sinceros, quienes hacen preguntas tendrían que admitir que lo están negando a Él. El salmista además confirma la voz incesante de la creación, declarando a Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Salmos 19, del 1 al 4. El conocimiento de la vasta grandeza de Dios se declara continuamente mediante el mundo entero, cada segundo de cada minuto de cada hora, 24 horas al día y 365 días al año. ¿No dirías que eso cubre al hombre ignorante en las partes más remotas de África? Una persona puede ponerse una careta y vivir como si fuera ignorante de la existencia de Dios, pero la verdad no solo está implantada en su corazón al nacer,
sino que continuamente le habla cada día, cada noche, a menos que alguien haya rechazado por razonamiento, se haya convencido a sí mismo de lo contrario y finalmente cauterice su conciencia hasta el punto de hacerse un necio, no puede escapar de la realidad de Dios. El punto clave. El punto clave ocurre cuando un ser humano escoge buscar al Dios vivo o satisfacer este deseo acudiendo a un dios o dioses, calmando con ello su conciencia. Quizá estés pensando ahora, yo vivo en Occidente, donde los dioses no son parte de nuestra cultura. Aquí no tenemos estatuas, íconos, templos ni nada parecido a eso. Por favor, sé paciente conmigo. Te enseñaré que en Occidente hay varios dioses que no difieren mucho de cualquier otra cultura. ¿Cómo se originan estos dioses? Debemos recordar que la humanidad ha creado todos los dioses o ídolos. Un ser humano se ve inducido a satisfacer esta conciencia innata de Dios junto con la necesidad de tener una buena relación con Él. Si se crea una visión alternativa de la deidad, entonces aquel que la crea decide lo que es necesario para aplacar a ese Dios, y la deidad proveerá o permitirá cualquier cosa que deseen sus inventores. Todo esto mientras satisface la necesidad innata de adorar. Ahora escuchemos lo que sigue diciendo Pablo. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Romanos 1, del 21 al 23. La creación de las imágenes, los ídolos, no es el enfoque aquí, sino solo la consecuencia de un problema más profundo, no adorarlo a Él como Dios. En este punto es crucial establecer qué es la verdadera adoración. Si pensamos en un grupo de alabanza guiando a la iglesia en una canción lenta, nos perderemos totalmente el mensaje. La definición más veraz de lo que es la verdadera adoración no es la música y cantar, sino la obediencia. Como autor de varios libros, he aprendido que cuando estoy introduciendo en un libro un término que no es muy conocido, tengo que dar su principal definición cuando lo introduzco, ya sea definiéndolo directamente o usándolo de una forma que ilustre perfectamente el significado de la palabra. Lo mismo es cierto con cualquier autor, y Dios no es una excepción. Si miras la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración, verás que es en Génesis 22:5. Abraham está hablando con sus sirvientes, informándoles de lo que él e Isaac están a punto de hacer en la montaña. Abraham dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos. ¿Qué iban a hacer un poco más adelante? ¿Iban a cantarle una canción lenta a Dios o a reunir unos cuantos músicos y cantantes para dirigir un tiempo de alabanza en la iglesia? Claro que no. Estaba allí para obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera 3 días antes, sacrificar a su único hijo. La Nueva Traducción Viviente usa la palabra adorar en Romanos 1:21, mientras que otras traducciones usan las palabras glorificar u honrar. Todas estas palabras están relacionadas. Glorificamos y honramos a Dios o a cualquier otra autoridad cuando obedecemos. Degradamos o deshonramos cuando no obedecemos. Podemos usar las palabras alardear y alabar, escribir canciones al respecto, etc. Pero si no hacemos lo que Dios desea, le insultamos, que es lo contrario y opuesto de adorar, honrar. Hubo un día en que Dios le dijo a su pueblo, aborrezco todos sus grandes alardes y pretensiones. Fuera de aquí con sus ruidosos signos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio,
quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Amós 5:21 y 23 y 24. Rectitud es obediencia a su autoridad, no a la que nosotros decidimos que es una vida piadosa. Bajo el antiguo pacto, Dios enseñó a Moisés sobre las ofrendas aceptables delante de él. Había una variedad de sacrificios que su pueblo podía llevarle como una forma de adoración. Un cordero, ver Éxodo 29, del 39 al 41. Un toro, ver Éxodo 29, del 10 al 14. Grano, ver Éxodo 29, 41. Y muchos otros. También podían quemar un incienso santo en el tabernáculo y templo como una forma de adoración. Levítico 2:2. Sin embargo, un día Dios dijo: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan sus propios caminos, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Isaías 66, 2 y 3. Comienza identificando a quienes se sitúan bajo su bendición, los que tiemblan ante su palabra. Esto describe a alguien que valora la obediencia como el asunto más importante. Ellos serán a quienes Dios le preste su atención. Después Dios se dirige a los que escogen su propio camino para adorarle, obedecerle. No solo sus actos de adoración no serán aceptados, sino que también será equivalente a un sacrificio humano, asesinato a sangre fría, a sacrificar un perro, sangre de cerdo y bendecir un ídolo. Estas acciones son abominables ante sus ojos. Si alguien ofreciera estas cosas detestables o cometiera asesinato, sería expulsado de la comunidad de Israel o castigado con la muerte. Esto es muy fuerte y claro. Así que, obviamente, su adoración no era adoración en manera alguna, aunque fuera hecha según las instrucciones de la adoración que se dieron en los libros de Éxodo y Levítico. La paráfrasis en el mensaje lo dice de esta manera: tus actos de adoración son actos de pecado. Recuerda que este es su pueblo de pacto, los que recibieron sus promesas. ¿Por qué oyeron unas palabras tan premonitorias? Por adorar a su propia manera y no obedecerlo a él. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos cantar canciones a Dios, asistir a las reuniones de adoración o profesar nuestra lealtad a Dios, incluso según las formas prescritas en el Nuevo Testamento. Pero si no tenemos el fundamento de la obediencia, nuestra adoración realmente no es adoración. ¿Acaso no se nos dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios? Primera de Pedro 1:14. La raíz del otro problema que Pablo menciona es no darle a Dios las gracias o ser desagradecidos. Si creemos que podemos llevar cierto estilo de vida, ser merecedores de ciertas cosas materiales o esperar algún tipo de estatus, estamos enfocados en nosotros mismos y por consiguiente no somos agradecidos. A fin de cuentas, hemos trabajado mucho, planificado, establecido metas. Hemos soñado con lo que hemos logrado o creado, con lo cual tenemos un sentimiento de orgullo en nuestro propio trabajo.